Hermanos, buenos días. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí delante de Dios. Primeramente, ¿verdad? Porque venimos delante de Él para pedirle. En esta mañana el Señor haga cosas maravillosas y grandes en nuestra vida. Que siga haciéndonos crecer espiritualmente, porque necesitamos crecer, mis hermanos, para conocer no solo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que se aproximan, y también, sobre todo, el tiempo personalmente, cómo verdaderamente lo estamos aprovechando, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos andar sin una dirección y nosotros necesitamos dirección de parte de Dios. Necesitamos que Él nos dirija, necesitamos que su brazo esté extendido, que su mano divina siempre nos conduzca por el buen caminar. Porque si nosotros nos dejamos guiar por Él, mis hermanos, no vamos a encontrar situaciones quizá dolorosas, sino que, mis hermanos, siempre vamos a reflexionar antes de tomar cualquier decisión, que a veces tomamos decisiones que no vienen de parte de Dios. Hacemos cosas que a veces no vienen tampoco de parte de Dios, pero nosotros necesitamos ser guiados por Él. Así que a través de la palabra, yo sé que usted va a ser guiado, a través de la palabra usted va a entender que también eh, qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que a Dios le agrada, cómo podemos estar junto a Él, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que mantenernos unidos a esa vid, o sea, Él, recuérdese que Él es la vida, y si nosotros estamos unidos a Él, nosotros vamos a dar mucho fruto, porque la vid es algo, mis hermanos, lo que da vida, o sea, es como que usted, una planta, ¿verdad? El tronco, podríamos decir, donde están las ramas, ese tronco, la raíz, ¿verdad? A través de la raíz se alimenta, entonces nosotros somos alimentados a través de él, pero es cuando nosotros estamos también, mis hermanos, como atados a él, ¿verdad? Unidos a él, tenemos que estar unidos en todo tiempo y en todo momento. ¿Y cómo va a ser esa unión que usted mantenga con el Padre? Ser cuando usted obedezca la palabra. Y eso es lo que anhelamos y deseamos, que usted sea como un plantío a la orilla de los ríos, donde, mis hermanos, nunca sus raíces van a decaer, sus raíces se van a podrir, sino que al contrario, sus raíces siempre van a estar fuertes, firmes, y por lo tanto quiere decir que usted, como el plantío de Dios, siempre va a estar, ¿verdad?, levantado, esforzado, con valentía, afrontando las situaciones, ¿verdad? No amedrentándose, porque mucha gente ahorita, mis hermanos, está cayendo en depresión, mucha gente, los mismos miedos, el terror que maneja, esos miedos y ese terror a veces hacen que las situaciones vengan a sus vidas, porque el enemigo es muy astuto y eso es lo que él quiere, implantar miedo en el pueblo de Dios, para que, mis hermanos, atraigan lo que temen, ¿verdad? Porque así también lo dice en la palabra de Dios en Job, ahí lo habla, ¿verdad? En el libro de Job, donde dice que una vez Job dijo, lo que yo temía, eso me sobrevino. Y así fue todo lo que él, porque él a veces las cosas que él hacía, dice que hasta las ofrendas que él hacía por sus hijos, porque él siempre mantenía aquel temor que él siempre decía, por si mis hijos hacen esto, por si mis hijos hacen el otro. Entonces él no ponía punto final a esas situaciones como de venir y, ¿verdad?, primeramente venir delante del Padre y pedir perdón, ¿verdad? Sino que él miraba solo, ¿verdad? Él manejaba solo el miedo, entonces lo que él albergó en su corazón, eso fue lo que le sobrevino, porque así fue como vinieron todas esas crisis a su vida, ¿verdad? Donde llegó un momento, mis hermanos, donde el siervo Job, que era aquel hombre tan amado por Dios y escogido de Dios, pero como recuérdese que la palabra lo dice, ¿verdad? Que uno, mis hermanos, lo que uno teme, eso es lo que sobreviene. Por eso el Señor nos manda a fortalecernos a través de su palabra, nos manda que nosotros, mis hermanos, mantengamos gozo, porque dice que el gozo del Señor
es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y por eso esta mañana quiero compartirles este glorioso tema que lleva por nombre el gozo, porque necesitamos mantener ese gozo en nuestro corazón, que usted tenga gozo de buscar a Dios, que usted tenga gozo de lo que viene para su vida, porque como le decía, ¿verdad? Si entramos en pánico, nosotros lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es buscar más al Señor. En el Señor nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados, no sobrevendrá mal alguno sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Buscar el rostro de Dios para mantener esa llama encendida en nuestro corazón, que es, mis hermanos, ese gozo que nos va a mantener, ¿verdad? Gozarnos, porque si las cosas, usted ve que el tiempo se está acelerando, usted oye de guerras, oye ¿verdad? De terremotos, usted oye de pestes, usted oye lo que oye, usted dice, la venida del Señor está pronta. Entonces quiere decir que mi gozo tiene que ser grande, yo tengo que estar fortalecido, levantado. Lo único que tengo que hacer, Señor, es agradecerte, y cada mañana que usted le agradezca, usted se sienta feliz, usted se sienta contento porque usted amaneció, porque usted se levantó, porque usted, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Obedecer cada día al Señor, porque cuando nosotros nos levantamos, mis hermanos, yo agradezco a Dios y le digo, Señor, muchas gracias, porque un día más de misericordia, un día más que me extiende, Señor, para poder rectificar, para poder ayudar, para poder, Señor, llevar a otros, Señora, que puedan entrar, Señor, a la salvación, porque ahorita de eso se trata, mis hermanos. El Señor va a tener cuidado de sus hijos, de sus siervos, de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que se han mantenido firmes, de aquellos que aunque en los tiempos pasados, también, mis hermanos, pudiendo tal vez ir de un lado para otro, pasearse o tener suficiente para andar gastando esto y lo otro, prefirieron siempre estar en la casa de Dios, porque era algo tan especial que sentía ya en su corazón, que no querían apartarse ni un momento de Dios. Entonces muchos ahorita están atravesando esa crisis porque se sienten, mis hermanos, la conciencia no está tranquila, porque se sienten, hay una culpa que el enemigo les está poniendo para que mis hermanos se sientan mal, que yo cuánto tiempo perdí, que yo cuánto tiempo, ¿verdad? Y recuerdan a veces de lo que Dios muchas veces les habló y no quisieron obedecer. Pero yo quiero decirle hoy, hermano, si usted lo ha hecho, ya no lo siga haciendo ahorita, sino que usted tiene que decirle al Señor, sí, Señor, yo reconozco que ahora por eso está ese pánico, por eso está ahora, Señor, esos miedos, la angustia de lo que viene, de lo que va a pasar. Pero mis hermanos, si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces, gócese en el Señor, gócese cada vez que usted le imparten palabra, cuando usted escucha una prédica, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted va en oración, gócese usted en el Señor, porque eso va a ser nuestra fortaleza, porque no hay nada que temer si nosotros estamos bien con Dios. Ese es el único trabajo que Dios le pone. Cada día afirmarse más, cada día fortalecerse más en la palabra. Pero aquellos que no escuchan palabra no están fortalecidos, y es la gente que está tan valiente, es la gente que un día, mis hermanos, cuando vengan los días, como habla la palabra de Dios, días malos, porque ahorita es poco lo que estamos viendo para lo que se va a ver más adelante, ¿verdad? Cosas que se están desatando a nivel mundial, depresiones, gente que quizá, mis hermanos, no iba a morir de COVID y murió de depresión o paros cardíacos, porque mis hermanos no aguantaron con la presión de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Pero yo quiero decirle a usted que el Señor sabe y está a cargo de todo, y Él lo anunció, Él lo dijo, que todas estas cosas iban a suceder, pero lastimosamente muchos no quisimos, ¿verdad? Poner
asunto a todo esto. Entonces, por eso es todas esas situaciones que mucha gente está pasando, pero usted y yo no tenemos que pasar todo eso. Usted tiene que mantenerse firme y usted solo lo único que tiene que hacer es buscar el rostro de Dios, y buscando el rostro de Dios, el Señor le va a decir qué hacer, el Señor le va a dar la salida para cualquier situación que usted esté viviendo. Amén. Así que vamos a irnos a la palabra y vamos a leer ahora en el Salmo 16 del 5 al 11. Dice la palabra de Dios, les leo versión internacional. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien la afirmó mi suerte, dice. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha nada me hará caer. Vamos a detenernos aquí un momentito y mire algo que tenemos que saber. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche, me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha nada me hará caer. Aquí está hablando, mis hermanos, que hasta en los sueños, cuando el Señor, mis hermanos, tiene el cuidado de su vida, el cuidado de mi vida, mis hermanos, el Señor nos va a hablar hasta en los sueños. Hay momentos que hay sueños que quizá usted ha tenido, sueños, mis hermanos, donde el Señor le está hablando, porque dice que Él reprende. Oiga bien, los sueños, ¿para qué son? Tanto, mis hermanos, para también reprender nuestra conciencia, porque el Señor nos está diciendo ahí, no estás consciente de lo que estás viviendo. Entonces viene Dios y a través de un sueño, Él se lo muestra, ¿verdad? Entonces, estos sueños, mis hermanos, que a veces tenemos, donde usted se siente que quizá andaba en un lugar y usted se sentía perdido, en un lugar donde usted no encontraba quizá hasta una dirección. Oiga bien, por eso el Señor nos habla de maneras que a veces, si nosotros no entendemos, tenemos que buscar, mis hermanos, quien nos dé la interpretación. Pero la interpretación tiene que ser dada por una persona sabia, por una persona que usted sabe que esa persona tiene comunicación con Dios, no a cualquier persona, porque a veces, mis hermanos, hay gente que no sabe discernirlos. Entonces, y si no, usted le puede pedir al Señor y decirle, Señor, dame ese discernimiento a este sueño, el que me estás dando, porque tú me estás hablando. Padre, voy a leer tu palabra y en tu palabra tú me vas a decir qué es lo que me estás hablando en un sueño. Porque, mis hermanos, cuando nosotros, como le decía, nos miramos en lugares donde no encontramos una dirección, o cuando nos encontramos perdidos, mis hermanos, ahí el Señor está hablando. No estás bien, tu mente no está bien, tu dirección que llevas no está bien, ¿verdad? Cuando no encontramos una dirección. Entonces, si yo veo como, imagínese usted, literalmente usted va y usted dice, yo andaba buscando una dirección, pero no la encontraba. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Tu dirección que estás buscando no la vas a encontrar, sino que la vas a encontrar en mí. Es el Señor el que da dirección. Entonces, mis hermanos, los sueños son para eso, porque el Señor nos está hablando a nuestra conciencia. De igual manera, cuando usted se ve en lugares así cenagosos, o sea, que usted está metido en fangos, en lodo, o también, mis hermanos, cosas así como cosas desagradables, ¿verdad? Tal vez usted me va a entender ahorita, ¿verdad? Donde usted se llega a lugares así, donde usted se mete o usted toca algo, ahí el Señor le está hablando de inmundicia, ¿verdad? O cuando usted sueña, ¿verdad? También marranos, también todo eso le está tipificando a usted que hay que, si a usted usted le gusta, es porque usted está metido en eso. Ahora, si no, el Señor le está alertando, le está diciendo que hay que tener cuidado. Amén. O cuando usted sueña aguas sucias, mis hermanos, son situaciones que a veces
van a venir a nuestra vida problemas. Entonces el Señor le está diciendo, te estoy alertando, te estoy diciendo que no estás consciente de lo que estás haciendo, te estás metiendo en lugares o estás haciendo cosas que no te van a traer nada bueno. O sea, los sueños son para eso, para alertar. Y también hay sueños donde el Señor nos habla de un tiempo futuro también de lo que va a suceder, así como usted se recuerda cuando el Señor le habló a José, cuando mis hermanos, el Señor le mostró, ¿verdad?, lo que él iba a llegar a hacer. Y a veces tal vez las cosas no se cumplen en el momento, sino que pasan años, ¿verdad?, para el cumplimiento, pero recuérdese que siempre lo que el Señor muestra, hay cumplimiento. Entonces, lo mismo, así como cuando el Señor nos muestra catástrofes, hay gente, mis hermanos, que lastimosamente, le digo lastimosamente, porque es la gente que a veces la que menos se afirma a Dios, que Dios les ha dado unos sueños, mis hermanos, que a veces uno dice, qué misericordia la de Dios. Les ha mostrado los tiempos finales, les ha mostrado las angustias que se avecinan, les ha mostrado que su familia a veces no la encuentran, que su familia tienen angustia por su familia en momentos así cruciales, han soñado terremotos, han soñado, mis hermanos, otras catástrofes que van a haber. Y mis hermanos, ¿por qué cree usted que Dios lo hace? Para afirmarnos más, para que lo busquemos más, pero la gente no quiere dejar su vida que están llevando, porque mire, el Señor a veces en su misericordia le habla a la conciencia de la gente, porque ya usted lo vio aquí a través de la palabra. Y si usted también lee el libro de Job, dice que ahí el Señor nos habla en sueños. Mis hermanos, ahí el Señor también nos dice que Él nos habla en sueños y dice que a veces hasta el pelo a la persona se le para, dice, ¿verdad? Del miedo, del terror, que a veces, pero a veces el Señor tiene que usar esos medios, mis hermanos, para decirnos, tu caminar está mal, no estás bien. Y usted aparentemente puede decir, pero si yo ni salgo, pero si yo no hago esto, pero si yo no hago el otro. Mis hermanos, son cosas que a veces no las detectamos porque están dentro de nuestro corazón, porque hasta el que usted diga, pero si yo no hago esto, yo no hago el otro, usted lo hace solo porque usted sabe de que tal vez ya le pasó algo y no lo hace porque tiene miedo a que le vuelva a pasar. Pero no se trata de mantener usted una vida llena de miedos y de angustias, sino que usted lo va a dejar de hacer porque usted aquello lo aborrece, porque a usted aquello lo ve como trapo de inmundicia, porque usted sabe que con aquello que usted hizo, donde usted anduvo, como usted anduvo, usted ofendió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, por eso muchas personas van perdiendo su gozo, van perdiendo su alegría. O sea, estamos en una congregación, quizás tenemos nuestra familia, pero mis hermanos, hay algo que a la persona, mis hermanos, no le llena, y por eso aquellas rabietas, por eso aquellas, mis hermanos, aquellas tristezas, por eso aquellas personas que son hasta compulsivas, mis hermanos, para comer, para hacer compras, que a veces hasta teniendo deudas, mis hermanos, no les importan las deudas, ¿no? Que en ese momento son mis hermanos, los impulsos que entran en sus vidas de querer, ¿verdad?, ser parte de según ellos, ¿verdad?, de algo donde no les edifica nada, porque es un ratito, mis hermanos, la alegría momentánea que tienen. Mira, hay gente, mis hermanos, que no se sacia, dice que no tiene ropa, que no tiene zapatos, que está gorda, que está flaca, que está fea, que esto, y todo el tiempo quieren andar innovando, viendo a ver qué hacen, mostrándole a todo el mundo la vida que llevan y esto y el otro. Mis hermanos, ¿qué le importa a la gente? Si usted está bien o está mal. Hay gente que no le interesa, no le importa, sabe qué es lo que hacemos. Nada más damos de qué hablar, pero como están tantos vacíos, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo, no está el gozo del Señor, porque mis hermanos, el Señor dice que nosotros tenemos que gozarnos en todo tiempo, en todo momento. Nuestra alegría tiene que ser, mis hermanos, estar cerca de Él.
Nuestra alegría tiene que ser, mis hermanos, el saber que lo esperamos. Nuestra alegría tiene que ser, mis hermanos, que nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Tengamos deseo de escuchar su palabra, de cargar alabanza en nuestra boca, de nunca, mis hermanos, andar quejándose, sino que esa es una alegría de decirle al Señor, Señor, gracias, porque ahora yo ya no soy el de antes. Antes yo me quejaba y lo que yo temía, eso me venía. Por eso hay gente, mis hermanos, que no logra enderezarse. Hay gente que no logra, mis hermanos, pararse. Hay gente que, mis hermanos, mire, cuando no tenía trabajo, que porque no tenía trabajo, triste. Cuando tiene trabajo, que porque qué triste todo lo que lo ponen a hacer. Y que si esto, que si el otro. O sea, no hay alegría en su corazón. Entonces, analicémonos. ¿Por qué todo el tiempo esa queja? ¿Por qué todo ese tiempo esa angustia, esos miedos al no querer, mis hermanos, querer? O sea, nosotros somos los que decidimos cómo puede estar nuestro interior. Porque dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si el gozo del Señor es mi fortaleza, yo me tengo que fortalecer. ¿Cómo me voy a fortalecer? Voy a agarrar la palabra y yo voy a empezar, mis hermanos, a declararme palabras sobre mi vida. Usted puede decirse en ese momento, espíritu digamos, yo me voy a decir mi nombre, ¿verdad? De Anabela, vas a oír palabra de Dios. Y como vas a oír palabra de Dios, vas a vivir. Entonces mi espíritu va a empezar a recibir, a deleitarse. Entonces mi cuerpo se va a empezar a fortalecer. Se va a empezar, mis hermanos, a sentir diferente. Porque dice que la palabra es vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis células, mis hermanos, aquello que yo ya estoy dejando hasta morir por la tristeza, por el dolor, por la molestia, por el enojo, por lo que sea, va a empezar, mis hermanos, a salir todo aquello que estaba muerto en mí y va a empezar a recibir vida, soplo de vida, aliento de vida, porque la palabra para eso es, para vivificarme, para levantarme, para fortalecerme, para llenarme. Pero nosotros, mis hermanos, queremos que medio mundo haga de todo y nosotros no hacer nada. Mis hermanos, nadie podría estar tirado mis hermanos, si verdaderamente supiéramos el Señor solo tiene planes de bien para nosotros. Jamás nadie tuviera terror ni miedo. Yo no tengo miedo, mis hermanos, a lo que se sobrevenga, a lo que vaya a pasar, porque yo sé en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que escrito está que tienen que pasar. Pero dice el Señor que nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados. Nosotros, mire, cuando hemos orado, mis hermanos, que estamos clamando para que rodillas se doblen delante de Dios, para que esas familias puedan dejar esa vida, mis hermanos, de incertidumbre que mantienen, mis hermanos. Clamamos, oramos, y ¿sabe qué es lo que el Señor, mis hermanos, nos ha mostrado? Cosas preciosas, donde nos muestra, mis hermanos, cómo va a ser el tiempo de, mis hermanos, cuando Él empiece a tratar con la tierra, mis hermanos, con los seres humanos. Y mis hermanos, pero el Señor siempre muestra cómo Él, mis hermanos, hace siempre como algo donde su pueblo va a ser guardado. Él no lo ha mostrado. Entonces, ¿yo por qué voy a temer? Pero ¿por qué viene esa revelación? Porque hay una conexión, una comunicación con Dios. Hay, mis hermanos, en nosotros anhelos, deseos de siempre estar cerca de Él, de siempre estar buscando. ¿Qué más podemos hacer para Dios, mis hermanos? Ayudando a los demás. Se recuerda, yo no sé, ¿verdad? Para los que oyeron la prédica del día domingo que yo di en el servicio dominical, mis hermanos, para los que sí estuvieron aquí en la iglesia y los que también se conectaron, mis hermanos, a mí el Señor, donde nos hablaba en Daniel 12, ahí hablaba la palabra, mis hermanos, donde decía, ¿verdad? Que aquellos que enseñan, dice que resplandecerán, mis hermanos, en todo tiempo, en todo momento. Pase lo que pase, venga lo que venga, va a haber un cuidado especial, porque sabe que usted, cada vez que usted, mi hermano, se prepara para querer obedecer a Dios, ¿sabe qué hace? Levantando muros alrededor de su casa, de sus hijos, de su vida, ¿verdad? Es usted el que construye esa casa. Por eso dice la palabra de Dios, aquel que construyó su casa, dice, en las arenas, ¿cómo van a ser, mis hermanos? Movibles, o sea, todo va a caer, pero aquel que pone su casa sobre la roca, dice,
va a estar firme, vengan los aires, vengan los vientos, pase lo que pase, venga lo que venga, nos está diciendo ahí la palabra. Tu casa no va a ser removida, ni usted tampoco, ni su familia, todos van a estar en el mismo sentir. Y quizá usted en este momento no mira nada, porque usted mira la desobediencia de sus hijos y usted es solo angustia. No entre en pánico, no entre en angustia, tampoco le estoy diciendo no haga nada, no. Pero nosotros no podemos, mis hermanos, ir en oración con angustia, con llanto y dolor, que Señor, ya no aguanto, no soporto, mira lo que estoy viendo, mira, he orado, he clamado, pero mis hermanos, recuérdense que mis hermanos, nosotros tenemos que orar, pero dice el Señor, no dudando, no vacilando de que aquello no va a suceder. Pero Señor, si ayer oré, hoy clamé y hoy miro esto. Mis hermanos, es que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es que el Señor en un instante puede hacer las cosas, como en un instante va a ser su venida, como en un instante pueden venir muchas catástrofes a la tierra. Y mis hermanos, ni cuenta nos vamos a dar. Porque dice el Señor en su palabra, muchos estarán de casamiento, muchos estarán, dice, haciendo fiestas, muchos esto, muchos lo otro, porque mire, hay gente que sí se prepara, para una boda, se prepara para un cumpleaños, así que lo quieran hacer en grande, o fiestas así, o el otro. Mis hermanos, la gente se prepara y dice, para tal fecha esto, y voy a empezar, ¿verdad?, a ahorrar o a comprar lo que necesito con tiempo, dice. Para toda la gente se prepara, pero ¿sabe qué es lo que menos hacemos? Prepararnos para la venida de nuestro Señor. Muchos pueden decir, no, el tiempo del Señor todavía está lejos, no hemos visto esto, no hemos visto. Si Él es Dios y es soberano y Él hace lo que Él quiere y Él sabe lo que el ser humano necesita, Él puede, mis hermanos, decir, no, había especificado eso, había especificado el otro, pero pienso que no, el tiempo lo voy a cortar, el tiempo ya llegó. Dios es así. Pero ¿por qué va a temer el siervo de Dios? ¿Por qué va a temer el Hijo de Dios? ¿Por qué va a estar con angustias aquel que sabe, mis hermanos, que sí nos entre angustia, que sí nos entre temor a la palabra de Dios, pero de cumplirla? Señor, no estoy haciendo esto, pero ayúdame y yo lo voy a hacer, Padre Celestial. Pero mis hermanos, a veces ni eso le preguntamos a Dios. Solo vivimos por vivir, por eso le digo, sin dirección, mis hermanos, no vamos a ningún lado. Entonces, mire aquí, terminamos este salmo, dice, tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres tú quien me afirma mi suerte, bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me han correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche, me reprende mi conciencia, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija, mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna y tú a tu derecha. Entonces, si se da cuenta, aquí estamos leyendo algo, mis hermanos, que David un día se lo dijo al Señor. Dice, por eso en mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejará que mi vida termine en un sepulcro. Por eso lo que yo le digo, mucha gente se está muriendo de pánico. Mucha gente se está enfermando por el pánico. Es que el Dios no nos mandó a tener pánico. Dios nos mandó a enderezarnos, a que si esos caminos iban torcidos, que se enderecen, si Él nos está dando la oportunidad. Usted se da cuenta, cada tema, mis hermanos, que se da, por eso se le pone nombre, para que usted se identifique. No solo se le da la palabra solo así, sino que se le pone un nombre al tema para que usted se identifique y usted dice, sí, yo he sentido eso. Pero aquí está diciendo, mis hermanos, que David dice que él se alegraba, hasta porque el Señor dormido le hablaba a su conciencia. Pero hay gente que a veces, mis hermanos, se despierta y dice, tuve un sueño, y empieza a paralizarse, empieza a sentir miedos, en vez de decir,
Señor, voy a leer tu palabra y tú me vas a decir ahí qué hacer, cómo debo de orar, cómo me debo de comportar. Señor, ya no debo de hablar, ya no debo de chismear, ya no debo de andar donde no tengo que andar, no tengo que estar de acuerdo con el pecado, Señor, esto, porque hay gente, mis hermanos, cristiana, mis hermanos, que a lo malo le llama bueno y no le importa que todo es un solo revoltijo de pecado. Y mis hermanos, todo, como no tienen discernimiento, no se dan cuenta. Pero mire qué lindo cuando Dios a usted le da discernimiento y usted empieza a ver aquello y usted dice, no, esto no le agrada a Dios, esto le desagrada al Señor. Entonces, mis hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que mirar, qué es lo que a Dios le agrada. Mire, le voy a contar algo que el Señor me trajo a la memoria en este momento y yo quiero, para que usted comprenda bien, que a veces cuando nosotros también le estamos fallando a Dios, que a veces creemos que esa no es falla delante de Dios y sí es falla delante de Dios. Fíjese que hubo un matrimonio hace muchos años, que este matrimonio, mis hermanos, tenía sus hijos. Y estas personas le servían a Dios, eran líderes de una iglesia. Y mis hermanos, pero ahí sí que la esposa se empezó a desviar, mis hermanos. Bueno, yo creo que nunca estuvo en el camino correcto, sino que siempre, mis hermanos, estuvo, ¿verdad?, en los caminos incorrectos. No o sea, que el camino de Dios sea incorrecto, no, que ella estaba, el Señor la quería llevar a sus caminos, pero la persona no quería estar en sus caminos. Y mis hermanos, sus pensamientos eran otros, porque sus pensamientos solo eran de que quería estar en parrandas, que quería estar, mis hermanos, en libertinajes, en cosas así que mis hermanos, que a ella no le llamaba atención, como que ella miraba como que la iglesia era algo así como tan aburrido, pero se beneficiaba de la iglesia. Entonces por eso ahí permanecí, pero llegó un momento como que, ¿verdad?, el Señor todo lo quería sacar a la luz, porque mucha gente a veces cuando mira que alguien, mis hermanos, cuando alguien flaquea o alguien cae de la gracia de Dios, mis hermanos, es porque el Señor está sacando a la luz a las cosas, para que otros se den cuenta lo que ahí estaba escondido, quizá, mis hermanos, dentro del corazón y nunca había salido a la luz, porque todos pensando que todo tranquilo, todo bien, pero el Señor todo lo saca a la luz, porque dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Entonces, mis hermanos, esta pareja se separaron, ¿verdad? Ya los hijos eran mayores, ya eran grandes. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Estas personas, pues usted sabe que cuando una pareja ¿verdad?, se divorcia, siempre tienen que tomar mitad y mitad de lo que hicieron durante el matrimonio. Pero aquí fue algo diferente. Mis hermanos, hay personas que a veces se ponen a pensar, no, yo mejor me voy sin nada y dejo a mis hijos y a mi esposa, a la que fue su esposa, ¿verdad?, con todo, porque se queda con mis hijos. Pero mis hermanos, imagínense si ahí los hijos ya eran grandes, y los hijos andaban ya en vicios. Porque imagínense usted, si hay una persona que se burla de la presencia de Dios, se burla, mis hermanos, de nuestro Dios todopoderoso, que merece toda honra, toda gloria y todo honor. Y a veces la gente, mis hermanos, se burla de Dios porque nunca ha tenido un arrepentimiento genuino. Porque el que se arrepiente, mis hermanos, no vuelve a ser el mismo. Porque la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que viene a penetrar el alma y el espíritu, o sea, llega hasta los tuétanos, dice. La palabra es poder, y mis hermanos, y la palabra nunca va a regresar vacía. Pero es cuando nosotros, mis hermanos, permitimos que la palabra de Dios nos limpie, cuando estamos conscientes de que nos limpie. Pero imagínense el Señor hablándonos en sueños, hablándonos en visiones, hablándonos a través de la palabra, a través de mis hermanos, de personas que quizás nos dan un consejo y nunca lo tomamos. La rebeldía, mis hermanos, nos da igual, seguimos hablando igual, seguimos pensando igual, deseando cosas mundanas, mis hermanos, y queremos que todo se nos arregle porque ahí con las uñas encogidas. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor hace algo, lo hace para sacarlo a la luz. Entonces, esta persona, mis hermanos, la que aparentemente estaba bien, mis hermanos, no pensó, no discernió, no dijo, mis hijos están en vicios. Entonces, mis hermanos, era algo que Dios les había dado. Mire, ¿sabe qué tenía que hacer? No dejarles en ese momento nada.
¿Sabe por qué? Porque acomodamos más a la persona a que siga fomentando más sus vicios. Es un daño el que hacemos. Queremos ser más buenos que Dios. Aparentemente usted lo puede ver como algo fuerte, algo duro. Pero mis hermanos, pero eso así tiene que ser. ¿Qué hubieran hecho estas personas? Se hubieran puesto a trabajar, hubieran sido unas personas, mis hermanos, que hubieran sido, mis hermanos, de beneficio para la sociedad. Pero ¿qué pasó? Se acomodaron. Como no hay que pagar renta, no hay que pagar nada, entonces, medio hacemos por ahí algo, un par de días trabajamos, tenemos para el vicio y ahí nos vamos a acabar enviciados, mis hermanos. Toda su vida pasa una persona así. Pero ¿qué pasa por no tener buenos pensamientos? Entonces, mis hermanos, a veces pasan estas cosas porque imagínese usted, a veces por nuestra mala cabeza, pero es cuando no tenemos dirección de parte de Dios. Hay gente, mis hermanos, que ve a alguien pobrecito, dice la vida que tuvo. Mis hermanos, yo hoy agradezco a Dios. Y no porque a mí me haya tocado hacer las cosas que tuve que hacer, mis hermanos, que desde pequeña tuve que salir adelante, trabajar, mis hermanos. A mí me dejaron una responsabilidad de 5 hermanos. Y mis hermanos, yo tenía que mirar cómo en ese momento, ¿verdad? Que mi mamá había ido en busca de un mejor futuro, ¿verdad? Ella, eso era lo que pensaba en ese momento, porque no había dirección de parte de Dios, si no, no se hace, porque uno tiene que buscar la dirección de Dios y lo que tiene que hacer es, mis hermanos, venir y indagar cuando uno busca a Dios, porque cuando no buscamos a Dios, ¿cómo vamos a indagar, verdad? Pero cuando uno busca de Dios, mis hermanos, la palabra es para abrirnos los ojos del entendimiento, para decirnos al Señor, ¿verdad? De dónde vienen las situaciones, por qué, mis hermanos, situaciones que nosotros estábamos viviendo y estábamos pasando, y la solución fue mejor, me voy del país, voy a buscar otros horizontes y voy a darles una mejor vida a mis hijos. Eso no es cierto, mis hermanos, eso no es cierto, porque a veces dejamos responsabilidades a una persona que no las tendría que haber llevado. Entonces, mis hermanos, pero bendito sea Dios, Dios dice que como Él es padre, mis hermanos, porque en ese momento uno se queda como un huérfano. Entonces, mis hermanos, pero el Señor dice que Él es padre de huérfanos, mis hermanos. Él no desampara. Y mis hermanos, Dios me dio una sabiduría tan especial que ahora yo puedo entender y le digo a mi Padre, muchas gracias, Señor. Y ¿sabe qué fue lo único que Dios me vio, mis hermanos? Que yo tenía anhelos y deseos de sacar adelante a mis hermanos. Y tuve que pasar por muchas situaciones que no las tendría que haber pasado, pero por amor a ellos yo lo tuve que hacer. Entonces, mis hermanos, pero yo hoy agradezco a Dios, porque mire, fui una mejor madre, ahora con la congregación, mis hermanos, puedo entender el corazón de las personas, puedo decirle a las personas qué no hacer, qué hacer, qué es lo que siente un niño, mis hermanos, cuando pasa un abandono, y más si se le ponen responsabilidades que no las tiene que llevar. Porque, mis hermanos, todo tiene que ser planeado, todo tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Andamos sin rumbo, no tenemos un camino, tenemos, mis hermanos, una mala dirección. Solo hay mujeres que piensan que solo empezar a tener hijos, y mis hermanos, los hijos viendo cosas borracheras, mal ejemplos en sus casas, no piensan en nada de eso, solo piensan que tal vez teniendo un hijo todo se va a arreglar, o van a amarrar a un hombre, o, mis hermanos, tantas cosas que pueden suceder cuando no hay dirección en nuestra vida. Si usted fue una persona de esas y ahora hay consecuencias, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, te pido perdón, quizá porque hasta mis hijos hoy andan sufriendo, mis hijas andan sufriendo, porque no les enseñé qué era creer en Dios, confiar en Dios. Mis hermanos, saber de que toda persona puede salir adelante con Dios, con ellas, ¿verdad? Porque por eso dijo el Señor que nosotros teníamos que mantenernos, mis hermanos, siempre firmes. Teníamos que mantenernos, mis hermanos, dice, unidos a Él. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer ahora en Juan, en el libro de Juan. Juan 15, del 10 y 11. Juan 15, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría será completa. ¿Cómo dice? Para que permanezcan, ¿qué? En mi alegría y su alegría será completa. ¿Pero cuándo? Cuando yo permanezca en el amor de Dios. ¿Cómo es permanecer en el amor de Dios? Que yo tengo, mis hermanos, que saber que Dios dio a su Hijo unigénito y fue llevado a la cruz, y Él ahí no abrió ni su boca, no se quejó, sino que Él por amor a nosotros, para que nosotros no padeciésemos. Entonces yo ahora, mis hermanos, alabo y bendigo a mi Rey bendito y le digo: Señor, eso que quizá ese tiempo o esos momentos que antes a mí me hacían llorar, me hacían, mis hermanos, mantener un dolor en mi corazón, el Señor lo quitó, porque entendí y dije yo: Señor, todo me ayudó a bien. Padre, porque pude entender que mis manos tenían poder. Padre, muchas gracias porque no me permitiste hacer nada ilícito, nada malo, sino que me diste habilidades, Señor. Pude ver cómo, Señor, sí se puede salir adelante. Padre, con tu favor y tu gracia, porque muchos tienen el deseo de querer salir adelante, pero mis hermanos, la gente es negativa. En cambio, yo me recuerdo, mis hermanos, que Dios, ahora digo yo, ¿cómo pude yo salir adelante, Señor? ¿Cómo pude yo hacer todo lo que hice? Entonces ahora, mis hermanos, yo puedo decirle, en la casa de Dios, yo nunca encuentro, mis hermanos, obstáculos. Siempre le digo al Señor: siempre tú eres fiel en todo tiempo, en todo momento. Hay un respaldo, mis hermanos, cuando uno tiene un espíritu expectante, cuando uno tiene un espíritu, mis hermanos, no de derrota, no de mentira, no de engaño, no de, mis hermanos, de queja, así como la gente, mis hermanos, a veces no tiene fe ni confianza en nada. Uno sabe que más, imagínense lo que yo haga para Dios, todo tiene que darse, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si yo estoy dirigida a través de Dios, yo sé que si Él me está dando su dirección, nada puede salir mal, mis hermanos. Entonces, en su vida, nada puede salir mal. Ni en la vida de sus hijos, lo que usted ha declarado, lo que ha profetizado, no va a salir mal si usted se mantiene unida a Dios, pero hace lo que Dios le demanda. Pero a veces pensamos que sí lo hacemos y quizá no lo estamos haciendo, como lo que yo le contaba esta historia, mis hermanos, de gente que a veces hace cosas que piensa, mis hermanos, que con eso va a hacer algo bueno. Siempre cuando usted vaya a hacer algo, usted tiene que meditar si esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a irnos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Job 24, del 13 al 17. Job 24. Job 24, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: hay quienes se oponen a la luz, no viven conforme a ella, ni reconocen sus caminos. Apenas amanece, se levanta el asesino y mata al pobre y al necesitado. Apenas cae la noche, actúa como ladrón. Los ojos del adúltero están pendientes de la noche. Se dice a sí mismo: no habrá quien me vea, y mantiene oculto el rostro. Por la noche entra el ladrón a casa ajena, pero se encierra durante el día. De la luz no quiere saber nada. Para todos ellos la mañana es oscuridad, prefieren el horror de las tinieblas. Aquí la palabra de Dios nos está hablando en el libro de Job, donde dice que hay quienes se oponen a la luz y no viven conforme a ella. Todas las cosas que hemos hecho, malas, mis hermanos, en nuestra vida, y que nos han traído consecuencias que todavía estamos pagando factura, mis hermanos, era porque no queríamos andar en la luz. El que no quiere andar en la luz, aquel que no recibe consejo, aquel que se molesta, mis hermanos, que Dios está tratando de llevarlo, mis hermanos, a que camine en la luz, mis hermanos, y no quiere. Dice que no quiere nada que ver con la luz. Entonces, mis hermanos, ahí es donde viene, que dice la gente, mis hermanos, porque si se da cuenta, el pecado casi siempre, ¿dónde es donde lo cometen? En las noches, ¿verdad? Casi todo es en las noches. Entonces, es la gente, mis hermanos, que anda en oscuridad.
Entonces no quieren nada que ver con la luz, porque la luz es la que nos confronta, porque recuérdese que la luz es Cristo. Dice que la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero no queremos que nos alumbre y que nos digan en lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque mire, hay gente, mis hermanos, que a veces hasta los temas que uno da, se los quieren a uno como... Dicen, ¿verdad? A veces tienen la oportunidad de hablar con uno, le dicen a uno, por si a mí me lo estabas diciendo a través del tema, pues no, fíjate que las cosas son así, son asá, y mis hermanos, la gente no recibe. Y mis hermanos también, a veces, las personas, mis hermanos, se les da un consejo y también, ¿verdad? Solo no se quedan callados, pero se les ve la molestia, su mirada, que quisieran, mis hermanos, como desaparecer al que les está dando un buen consejo, al que les está salvando la vida, al que les está diciendo que Dios solo tiene planes de bien para su vida, aquel que anhela tanto que reciban la bendición. Pero mira cómo es el enemigo de astuto, y que la gente que lo deja albergar en su vida, en su corazón, mis hermanos, porque el enemigo les pone cosas en la cabeza y no quieren recibir la instrucción. Qué triste, porque hermanos, un día, dice el Señor, van a andar detrás de cualquier conocimiento. La gente, mis hermanos, va a andar, mis hermanos, queriendo escuchar palabra de Dios para el consejo, para saber qué hacer, y ya no lo van a encontrar. A cualquiera le van a escuchar, mis hermanos, porque alguien que no habla palabra de Dios, que no confronta con la palabra de Dios, mis hermanos, no estamos haciendo nada bueno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, lea usted los evangelios, Él siempre, mis hermanos, era reflexión, reflexión, reflexión a través de la palabra, ¿verdad? Entonces aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha dicho, ¿verdad? De que si nosotros permanecemos, ¿verdad? En el amor de Dios, seremos guardados. Y también dice que también si nosotros guardamos sus mandamientos, dice que estas cosas Él nos las ha hablado para que estemos con gozo. Y también dice que nuestro gozo sea cumplido, o sea, que sea también para siempre, ¿verdad? No solo momentáneo, como los gozos que a veces nosotros buscamos. Hay gente que se goza haciendo el mal, hay gente que se goza pecando, mis hermanos, y piensa que nadie lo está viendo, pero los ojos de Dios, todos mis hermanos, los ojos de Dios siempre están puestos en nuestras vidas. Y vamos a cerrar con otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice que en cambio el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. O sea que los frutos del Espíritu Santo, ahí tiene que estar la alegría. Yo no puedo decir que yo doy frutos del Espíritu Santo, que esos son los frutos que tenemos que dar, más que cualquier otro fruto, porque todos queremos tener fruto. O sea, cuando nos dicen anhelamos que usted tenga fruto, lo primero que la gente piensa es en la prosperidad. Eso viene por añadidura, mi hermano. El Señor siempre va a tener cuidado de su necesidad y siempre va a tener el cuidado de darle lo mejor, no de darle lo peor. El que no tiene lo mejor, mis hermanos, es porque verdaderamente, mis hermanos, no honra tampoco a Dios, porque usted no puede esperar que a usted le venga honra si usted no honra a nadie. Mire, hay gente que cuando regala algo, mis hermanos, regala lo que no le sirve, o lo que no le gusta, o lo que no quiere, o lo va a comprar lo más barato. Mire, a veces, mis hermanos, cuando se va a regalar algo, se regala algo con amor, porque depende de las posibilidades de la persona, pero hasta cuando usted vaya a regalar algo, si usted sabe que aquello que usted va a regalar es porque usted lo tiene ahí de sobra o porque usted no le gustó, mejor vaya y mejor dé una ofrendita, aunque sea de lo que como usted pueda, y dígale a la persona: te doy esto porque pues es lo que puedo darte, pero cómprate algo que a ti te guste. Entonces tal vez la persona, póngale, tal vez con esos, hablando de aquí de mi país, ¿verdad? Unos 10 quetzales, póngale, que yo le estoy poniendo un ejemplo así para que usted no diga, y si no puedo, no tengo, pero yo no creo que 10 quetzales no tenga.
Usted se lo da a una persona, póngale que si aquella persona dice, me voy a tomar una Coca-Cola, que tenía ganas de una Coca-Cola y con esto me lo voy a comprar. Mis hermanos, la persona quedó satisfecha, pero no regale algo que solo porque usted piense por salir del paso, sino que tiene que ser algo que usted sepa que a la persona le agrada, ¿verdad? Porque depende como usted trate, así va a ser tratado, ¿verdad? Entonces, por favor, yo le pido eso porque dice que lo que se siembra se cosecha. Tenemos que botar esa mentalidad que tenemos, mis hermanos, de querer a veces tratar como cualquier cosa a las personas. Eso no debe de ser así, sino que nosotros, mis hermanos, como dice la palabra, tratemos como queremos ser tratados. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios que los frutos del Espíritu Santo, entre ellos va el gozo. Tenemos que ser gente con paz, con alegría, ¿verdad? Ser personas, mis hermanos, con un espíritu afable, apacible. Filipenses 4:4. Y ahí vamos a terminar. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces dice aquí, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Dice a todos, el Señor está cerca. Entonces, ¿por qué nos habla así la palabra de Dios? Porque, mis hermanos, recuérdense que el gozo del Señor es mi fortaleza. Aquí nos está hablando hasta de la venida del Señor. Entonces, si yo me mantengo con alegría y con gozo, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Va a estar fortalecido. Mi cuerpo, mis células adquieren vida, soplo de vida, aliento de vida. ¿Cómo tengo que ser con los demás? Alegre, no que con unos sí y con otros no, haciendo caras. Mis hermanos, ¿qué es eso en la iglesia? Imagínese usted haciéndole caras a la gente. Que la gente a veces a usted le salude y usted ni siquiera salude. Tenemos que cuidar todo eso, mis hermanos, porque son los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros no damos fruto, dice que toda árbol o toda planta que no da fruto será cortada. Entonces, tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo, que son los más importantes que cualquier otro fruto. Amén. Entonces, mis hermanos, tratemos como queremos ser tratados. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo le bendigo a usted y le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de sus hijos. Le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, que el Señor lo bendiga y lo prospere. Y asimismo, mis hermanos, sobre todo le pido a Dios que Dios prospere su vida, que prospere espiritualmente a usted y su casa completa, porque declare que su casa completa le va a servir a Dios. Ya no pierda el tiempo, hermano, a los que Dios hoy nos permitió oír la palabra. Usted es la punta de lanza para su casa. Ya no pierda el tiempo en andar en chismes, en mis hermanos, en andar con rencores, con odios. Tenga paz y dígale al Señor, yo quiero gozo, Señor, porque recuérdese que la palabra de Dios dice que el Señor no puede poner vino nuevo y el vino es alegría. Alegría espiritual, alegría que llena, mis hermanos, que sana, que liberta, que limpia, trae bendición. El Señor no puede poner vino nuevo en odres viejos, o sea, mis hermanos, en gente que está cargada solo de maldad. Entonces ya leímos la palabra, ¿verdad? Cuando, lo que decía en Job, el que anda así, mis hermanos, es porque no quiere, aborrece la luz, no quiere la luz. Todo el tiempo anda en tinieblas. Y recuérdese que los que andan en tinieblas, ¿quiénes son? Los hijos de quién, ¿verdad? Del puro enemigo. Entonces, bendecimos a Dios y le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre han sido su misericordia. Y eso que el Señor hoy nos ha hablado. Bendiciones de lo alto, mis hermanos, y muchas gracias por esos mensajes que usted siempre envía. Nos agrada mucho y nos llena mucho nuestro corazón oír, ver esos comentarios que usted pone, ¿verdad? Donde usted agradece a Dios, y ahí se puede ver, ¿verdad? De que usted recibió la palabra, que usted también, ¿verdad? El Señor se va a encargar de que usted la ponga por obra, porque el Señor mira la intención del corazón. Así que
Muchas gracias, Dios me lo bendiga y también bendecimos a todos aquellos que cuando a través del canal de YouTube también vuelven a verlas y a escuchar los temas, y les pido que por favor, ¿verdad?, se los pasemos a otras personas, porque recuérdense que hay mucha necesidad. Dice que la necesidad es tan grande que hay, mis hermanos, que por eso todos esos comportamientos. Y recuérdense que si nosotros hacemos algo por alguien, hermanos, nosotros no vamos a traer ninguna cosa maligna a nuestra vida. Esa es una protección que nosotros nos ponemos alrededor cuando nosotros hacemos algo por alguien. Amén. Dios me los bendiga.